Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 18 de noviembre para hablarles de un tema que ha generado bastante polémica en el país. Durante todo el fin de semana se habló sobre ese bombardeo en el departamento del Guaviare, en donde murieron unos menores de edad. Hemos escuchado pronunciamientos de diferentes sectores, el presidente Gustavo Petro incluso hablando sobre lo ocurrido, pero la información la confirmó la Defensoría del Pueblo. Y justamente está con nosotros Iris Marín, la defensora del pueblo, para hablar sobre este tema. Doctora Marín, bienvenida a Semana. ¿Cómo le va? Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto que esté con nosotros. Doctora Marín, ¿qué ha pasado durante estos días? Ustedes el sábado confirman la muerte de unos menores de edad, pero ¿qué ha pasado en estos 3 días? Bueno, durante estos 3 días se ha estado confirmando la identificación de los menores de edad, que es una información que tiene principalmente la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, y nuestro trabajo es acompañar a las otras instituciones, incluido al ICBF y a la propia Fiscalía, en el contacto a las familias, a quienes se les está informando sobre el fallecimiento de sus hijos o hijas durante este bombardeo. ¿Cuál es la cifra, doctora Marín, de los menores que han muerto? Porque este grupo criminal de las FARC aseguran que son 12 y han estado distribuyendo a través de sus canales la identificación de 12 menores, pero pues usted comprenderá que ellos no son una fuente primaria, por lo tal no se puede decir que ellos están confirmando una noticia de estas. Pues tenemos información sin verificar, que está verificando Medicina Legal y la Fiscalía, pero con, digamos, unos serios indicios de que es cierta, de que habrían muerto otros menores de edad también en bombardeos en Arauca y en Amazonas. Esto quiere decir que no se descarta que la información que proporciona este grupo sea real, se está verificando. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, Ujú. se encuentra en este momento más que las verificaciones, la identificación de los cuerpos por parte de Medicina Legal y efectivamente parece ser que así es, pero no ha terminado toda la verificación de los cuerpos. Doctora Iris, usted yo creo que ha visto perfectamente al presidente Gustavo Petro lo que ha dicho el fin de semana, de cierta manera como justificado el bombardeo. Lo cierto es que hay mucha información difusa. Aquí en Semana contamos el fin de semana que esto era una operación que se venía adelantando desde por lo menos 20 días antes, por lo menos en el Guaviare. ¿Por qué se autorizó entonces un bombardeo si se sabía que había menores de edad? Sí, digamos, no sé si el ministro de Defensa y el presidente de la República tenían la información confirmada de que allí había menores de edad. Independientemente de eso, es absolutamente probable que así fuera, porque pues como ustedes saben, el reclutamiento forzado ha venido creciendo en los últimos 2 años. De hecho, el grupo al que más se le atribuye, habiendo un alto nivel de subregistro, entonces aquí todo es, digamos, todo tiende a variar esta información, pero a quien más se le atribuye el reclutamiento forzado efectivamente es a las disidencias de la línea de Mordisco. Sabemos que sus campamentos tienen, y más que campamentos, porque ellos realmente se mueven a través del territorio dentro de sus tropas, utilizan a niños y niñas, y no solo, y cuando digo niños y niñas me refiero primordialmente a adolescentes, pero hemos tenido noticias de reclutamientos de menores de 14 años, y en efecto, una de las personas, de las mujeres que murió, niñas que murió, tiene menos de 15 años en este bombardeo de Guaviare. Entonces lo que estamos viendo allí es que pues era presumible, era muy probable que dentro de las filas de estas tropas de mordisco que fueron atacadas hubiera menores de edad, y no solo menores de edad, sino menores de 15 años, porque el reclutamiento en Colombia está prohibido por debajo de los 18 años, pero pues por debajo de los 15 años hay una prohibición, digamos, muchísimo más explícita de orden internacional. Estamos hablando en este caso de una niña de 14 años que pues murió en este bombardeo. Sí, justamente sobre esa discusión, defensora, con base en lo que nos está contando, porque también se ha dicho, mire, eran menores de edad, pero estaban armados, son blancos legítimos. ¿Cuál es la realidad sobre esta polémica? Porque yo creo que usted ha visto todo el debate que se dio durante el fin de semana, e incluso hay discusiones, no, entonces ahora
están es molestos porque se están atacando a los criminales de Iván Mordisco. Pues son tres mensajes. Aquí sí hay responsabilidades, esto no está bien, digamos. El derecho internacional humanitario no se hizo para justificar cuáles son digamos, las posibilidades de bombardear lugares donde se encuentren niños soldados, así se les llama, cuando son menores de edad que han sido reclutados. De hecho, no hay una prohibición ni tampoco una autorización explícita de adelantar acciones militares en contra de menores de edad que hayan sido reclutados. Lo que se ha interpretado en la jurisprudencia es que se convierten en combatientes si prestan funciones continuas de combate. Aquí la primera responsabilidad está en cabeza pues de las disidencias y particularmente de aquellas al mando de Iván Mordisco y también los otros comandantes que hacen parte, que han estado utilizando a los niños y los han puesto como soldados. Pero esto no exime de responsabilidad a la fuerza pública, quien al momento de hacer bombardeos tiene que aplicar varios principios del derecho internacional humanitario, principalmente el de necesidad. Este principio de necesidad protege inclusive a los combatientes y lo que establece es que tiene que la necesidad militar ser imperiosa y no ser el único medio posible el acudir a una acción que puede generar impactos desproporcionados. Sí, digamos, tiene que evaluar todos los medios posibles para evitar que haya daños innecesarios en contra inclusive de combatientes. En este caso, por ser niños y niñas que han sufrido reclutamiento, pues el principio de necesidad los protege y obliga a las Fuerzas Armadas a evaluar todas las medidas que tenían antes de acudir a un bombardeo como estos. En todo caso, esto pues por debajo de cierta edad pues ya es inadmisible y como decíamos en nuestro comunicado, esto está mal desde todo punto de vista y digamos hemos tratado de más allá, la discusión del DIH se dará y nosotros estamos participando en ella y se dará seguramente ante los tribunales que tendrán que definir las responsabilidades penales que hay acá, pero nuestro llamado es a no caer únicamente en un tecnicismo de expertos que estudian derecho internacional humanitario para concluir que se puede bombardear lugares donde se encuentran menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento. Esto me parece que es la perversión del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tuvo como finalidad proteger y aliviar el sufrimiento en los conflictos armados, no permitir bombardeos contra niños o niñas menores de edad. Aquí estamos hablando de los casos, cada una de las historias, esto así usted me preguntaba al principio, qué ha pasado desde el sábado y pues nosotros hemos estado verificando cada uno de los casos, identificando qué ha sido lo que ha ocurrido en cada uno de estos niños y niñas. Son niños y niñas que la mayoría de ellos no fueron reclutados en el Guaviare, uno de ellos sí, pero la mayoría fueron reclutados fuera del Guaviare, en Nariño, en Cundinamarca, en norte de Santander, o sea, en el Catatumbo, en Amazonas. Y cada uno pertenece a una familia que lo estaba esperando, un dolor, una historia de vida que muestra la desprotección que tuvieron estos niños y estas niñas desde hace muchos años y un fracaso como instituciones, un fracaso como sociedad, como Estado. Aquí el problema no es únicamente el bombardeo, este es como el punto final de una película lamentable, donde llevamos muchos meses y muchos años, donde viene recrudeciendo el actuar de los grupos armados, incrementándose el reclutamiento y esto es sencillamente la foto final de una película que venía degradándose, que es muy triste y que nos debe interpelar a todos. Claro, doctora Marín, usted recordará que hace un tiempo hubo una polémica similar con el entonces ministro Guillermo Botero y se adelantó una moción de censura. Incluso él renunció para evitar su salida. En este momento se está planteando otra moción de censura en contra del ministro Pedro Sánchez. ¿El ministro tiene responsabilidad en esto que pasó? Mire, nosotros no nos vamos a involucrar en una decisión política del Ujú. Congreso alrededor de la moción de censura. Pero por supuesto, frente a la pregunta de las responsabilidades, tiene responsabilidad el presidente de la República, él mismo lo ha asumido, el ministro de Defensa, pero no únicamente ellos.
porque nosotros venimos en las alertas tempranas hablando de reclutamiento, hablando de una serie de medidas de protección integral y desde la perspectiva de seguridad humana que requieren los territorios, incluyendo Guaviare y particularmente Calamar. Calamar es un municipio con un nivel de riesgo extremo según la alerta temprana 01 de 2025. Allí había muchas recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades y no únicamente a la fuerza pública. Entonces, creo que, por supuesto, que hay responsabilidad del ministro de Defensa al evaluar esta decisión de adelantar este operativo con el presidente de la República, pero también quisiera decir que quien coordina la respuesta a las alertas tempranas, que es la mirada integral, le corresponde al Ministerio del Interior, pero también hay una política de prevención del reclutamiento que también está en cabeza del gobierno nacional. Hay muchas autoridades que aquí están involucradas y me parece que tenemos que tener una mirada amplia que vea todos, es decir, ahorita, como decía, esto es como el culmen de una situación que se venía degradando, pero creo que aquí tenemos que mirar todas las responsabilidades, no solo de manera de represión, es decir, cuáles son las consecuencias que van a asumir las autoridades, sino también de prevención. ¿Qué vamos a hacer todas las autoridades, no solo las militares, para proteger a los niños que hoy en día siguen reclutados? Y que siguen en armas, y para prevenir que otros niños y niñas, ayer nos estaban reportando un nuevo reclutamiento justamente en Guaviare, pero uno de muchos que se están dando en todo el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a todo esto? Mientras que en vez de, digamos, como distraernos únicamente en un debate politizado. Sobre el tema de las alertas tempranas, doctora Marín, ¿no le da la impresión que a veces instituciones del Estado las desestiman? Mire lo que ha pasado con el tema electoral, con este tema del reclutamiento que ustedes vienen alertando desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que hay instituciones del Estado que no le prestan atención. Sí, completamente de acuerdo. Mire, nosotros aquí nos enfrentamos a una perplejidad y es que la mayoría de las alertas tienen un plan de acción, es decir, que si miramos, bueno, ¿se hizo el comité de seguimiento? Sí, sí se hizo. ¿Se hizo un plan de acción? Sí, aquí está el plan de acción. ¿Las entidades acudieron? Sí acudieron. Entonces hay una respuesta, digamos. Pero cuando vamos a ver, no hay una respuesta de alto nivel político. Esto lo decía yo la semana pasada en la Corte Constitucional frente a la situación del Catatumbo. Ahorita en noviembre, un año después de la alerta de inminencia del Catatumbo, estamos sacando otra alerta de inminencia en Tibú. ¿Y por qué es? Porque si de pronto se mira formalmente todo se cumplió, pero si no hay una responsabilidad de parte o una, digamos, un liderazgo de parte del presidente de la República, el ministro del Interior, que es quien coordina la respuesta a las alertas tempranas, el ministro del Interior no va absolutamente ningún comité de respuesta rápida a las alertas tempranas, pero no es que tenga que ir a todos, es que uno vea realmente el compromiso. Nosotros vemos en la alerta temprana electoral, por ejemplo, veíamos respuestas en las que se decía asignar los recursos necesarios a todas las instituciones del Estado para garantizar medidas de prevención y protección. Y el delegado del Ministerio de Hacienda decía, podemos, plan de acción, nuestro compromiso es recibir las solicitudes de financiación que se requieran para atender la alerta temprana y evaluarlas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. ¿Qué es esa respuesta? Esa respuesta es que harían lo mismo que harían si no hubiera alerta temprana y que eventualmente esa solicitud ni siquiera va a llevar una priorización de las necesidades para proteger a la población, en necesidades de Unidad Nacional de Protección, del propio Ministerio de Defensa, de programas para acompañamiento a los candidatos y candidatas presidenciales. Entonces, lo que nosotros vemos es una respuesta muy formal y mientras que eso siga siendo así, va a ser muy difícil realmente poder reversar esta situación y también dar una respuesta exclusivamente militar. Este es un riesgo que tenemos ahorita y que evidencian estos bombardeos. Y es que la respuesta que estamos dando es una respuesta prioritariamente de la fuerza pública. Y aquí se necesita una respuesta mucho más amplia y los otros responsables no están, digamos, dándole la cara a todo lo que se requiere aquí. Sí. Doctora, ¿cuándo tendrían información sobre los otros menores que también pudieron morir en estos bombardeos? Em, pues esperaría que hoy mismo, Ujú. em, la pudiéramos tener. Ya tenemos unos avances, pero queremos tener la información completa. Mm. Concreta y concisa. ¿Y cuál es el trabajo que se va a hacer, volviendo al tema de las familias, doctora, que usted nos cuenta que es un drama cada una de ellas, por supuesto, por el reclutamiento?
¿Cuál es el trabajo que se va a continuar haciendo con estas familias? Pues Ujú, acompañarlas en, pues sobre todo en su duelo, en el acceso a la oferta institucional, porque pues han sido, pues perdieron un familiar dentro de el conflicto armado, en todas las medidas que tienen derecho. También pues la entrega de los cuerpos, todo el tema de las honras fúnebres y digamos todo el acompañamiento posterior que viene. ¿Ha hablado usted con el presidente Gustavo Petro? Durante el fin de semana habló con él sobre esto. No, señor. No, señor, Ujú, no he hablado con él. Justamente le estaba pidiendo, pero sí le escribí, pero creo que no ha recibido el mensaje pidiéndole ujú, que suspenda los bombardeos de inmediato, donde pueda haber niños y niñas reclutados. ujú. Es una petición que ya usted le está haciendo formalmente al presidente, nos la está contando, que suspenda los bombardeos, pero mire usted, defensora, que él en uno de los trinos justifica el bombardeo diciendo que era la vida de estas personas o de los militares que estaban en la zona. En eso se ha justificado. Sí, pero como dije, hay un principio del derecho internacional humanitario que es el de necesidad militar y el de precaución. Entonces no basta con que haya un riesgo, es necesario adicionalmente garantizar que no se hayan agotado otras medidas de orden de uso de la fuerza pública, inclusive como inteligencia. Yo le decía al ministro de Defensa, yo desconozco fueron las acciones que adelantaron primero, para prevenir que hubiera menores de edad en las personas que iban a ser, digamos, a sufrir el bombardeo. Segundo, en el evento en que lo hubieran sabido, cómo evaluaron otras medidas para tratar de controlar el riesgo sin tener que acudir al bombardeo. Todas esas explicaciones las tienen que dar ellos. En este momento, si hay tres bombardeos en los que hay riesgo, o pues ya en el de Guaviare está constatado, pero si hay otros dos más en los que hay un riesgo que se concretó, en el que murieron menores de edad, entonces creo que sí es necesario suspender y evaluar otras medidas de protección de la población y de acción de la fuerza pública que no generen un daño tan desproporcionado en niños y niñas que fueron además víctimas de reclutamiento forzado y no solo de 17, 16, sino hasta de 15, 14 y 13 años. Pues veremos a ver qué dice el presidente en las próximas horas, defensora. Por ahora, las FARC, este grupo de Mordisco, habla de 12 menores de edad en los bombardeos del Amazonas y de Guaviare. Veremos a ver qué ocurre y qué confirmación hay, Sí, como usted nos lo está diciendo. Ujú. sí, si me permite un punto sobre esto, nosotros hemos Claro. visto los comunicados de las disidencias de la línea de Mordisco y realmente es muy cínico de parte de ellos que reclamen que el gobierno Ujú. nacional y la fuerza pública está afectando a los niños y niñas a través de estos bombardeos. Por supuesto que así es, pero que generó ese riesgo son ellos mismos Claro, por es el las disidencias de reclutamiento. mordisco. Entonces, a nosotros a veces nos hacen llegar comunicaciones de este estilo, digamos, rasgándose las vestiduras porque la fuerza pública no cumple, según ellos, el derecho internacional humanitario, cuando quienes están provocando originariamente este riesgo son ellos. Entonces, ahí sí, digamos, se les agradece la información porque muchas veces es una forma también de saber que esto está ocurriendo, pero realmente si les preocupa tanto los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia, lo primero que tienen que hacer es cumplir ellos mismos el derecho internacional humanitario que establece que es un crimen de guerra el uso y reclutamiento de niños y niñas en acciones hostiles y en convertirlos en combatientes. Y sobre todo que los convierten en escudos humanos y son a quienes ponen en primera línea cuando hay combates con las fuerzas militares. Realmente eso es totalmente aberrante por parte Esa es de la estos trampa, grupos criminales. esa es la Ujú, trampa en la que nos pone la guerra. Ellos ujú. reclutan y dicen, son combatientes, no nos pueden bombardear. Y luego la fuerza pública dice, son combatientes, nos toca bombardearlos. Esa es la trampa de la guerra. Pues defensora, mil gracias por estos minutos, por haber estado con nosotros aquí en Semana y quedamos atentos a ver qué va ocurriendo durante todo el día. Muy seguramente habrá nuevas noticias. Defensora, que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes también, que esté muy bien, defensora, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que conozcan allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.